Eine Erfolgsmeldung geistert durch die Medien. Ein kleines Land am anderen Ende der Welt habe die Corona-Krise mit Verstand und ohne Gängelung seiner Bürger gemeistert. Uruguay. Es liegt zwischen Brasilien und Argentinien, die in der Pandemie extreme Wege beschritten haben. Der brasilianische Präsident hielt und hält Covid nur für eine kleine Grippe und ergreift praktisch keine Maßnahmen, unter dem Motto „Nur die Schwachen sterben“. Darwinismus pur. Der argentinische Präsident hingegen verordnete eine lange und harte Quarantäne, eine Art Käfighaltung. Beide Wege hatten ein fatales Ergebnis, belegen die Statistiken der Corona-Todesfälle. Dort liegen Brasilien und Argentinien fast gleich auf Platz 4. Und zwischen diesen beiden Giganten Uruguay. Eigentlich waren die Bedingungen dort eher schwierig. Es hat nur 3,5 Millionen Einwohner und wie wir aus Europa wissen, trifft es oft die bevölkerungsarmen Länder hart. Die Menschen leben in Kleinstädten und sind, da die Jugend emigriert, eher älter. Risikogruppe also. Zur Begrüßung umarmt man sich mit Küsschen auf die Wange und Mate-Tee wird aus dem gemeinsamen Becher geschlürft. Doch der neue konservative Präsident Luis Alberto Lacalle Pou soll alles richtig gemacht haben. Er vermied einen Lockdown und erteilte Empfehlungen, aber keine Befehle oder Verbote. Und welch Wunder! In über 8 Monaten sind insgesamt nur 65 Todesfälle mit dem Coronavirus zu beklagen. Was ist an diesen Meldungen dran? Heiße Luft oder ein Erfolgsrezept? Um diese Frage zu beantworten, gibt es für eine Journalistin nur eins: hinfahren, gucken und Fragen stellen. Da die Grenzen immer noch zu sind, aber ich eine Aufenthaltsgenehmigung habe, konnte ich reisen. Am Ende dieses Filmes finden Sie das Spendenkonto, denn ich habe die 3 Wochen Recherche selbst gezahlt. Uruguay tiene una ley de aborto, tiene una ley de matrimonio igualitario, el tabaco, es decir, generó defensa de los derechos colectivos. La marihuana. La marihuana. La ley de legalización, que ya existía, más que de legalización, de regulación estatal del consumo de la marihuana, que fue un avance importante, que no son cuestiones folclóricas, es una perspectiva de derechos. Auch die kritischen Geister, etwa die Ärzte für die Wahrheit, geben zu, dass vieles richtig gemacht worden ist. Ein Pluspunkt also. Uruguay ha tenido esa virtud. Fue el presidente que realmente contra toda la opinión del colectivo médico y de los propios ministros, el que tuvo en soledad que tomar la decisión muy acertada de evitar el lockdown. Y se apeló al término de responsabilidad consciente, ¿verdad? Eso se cumplió, la población uruguaya está habituada a la vacuna. Históricamente, después de Francia en la historia fuimos el segundo país en el mundo en hacer obligatoria la vacuna, pero claro, como en ese entonces se hacían las vacunas, más naturalmente. Beamte und Angestellte blieben zu Hause und bekamen ihr Geld weitergezahlt. Die Arbeitslosenversicherung sprang ein und soll verlängert werden. Unternehmer und Selbstständige konnten weiter arbeiten. Die Gerichte und der Kongress blieben offen. Und während sich die südamerikanische politische Klasse weiterhin ihre hohen Saläre überweist, kürzte Lacalle Pou ihre Bezüge. Wenigstens für 2 Monate. Naja, ein Pluspünktchen. Desde que apareció el primer caso de COVID, por lo menos en Montevideo, que es lo que puedo dar cuenta, la reacción fue casi de pánico. La gente empezó a cuidarse mucho. Nosotros acá en Brecha desmontamos la redacción y cada uno se llevó su computadora a su casa y estuvimos meses trabajando desde nuestras casas. Um die ganz Armen kümmern sich Volksküchen. La pobreza, como se dice, no apareció el 13 de marzo con la decreto de pandemia acá.
con esta pandemia, ¿no? Digo, porque en realidad es un plan que está articulando estas cosas. Sí, la gente que estaba en trabajo informal quedó a la deriva, sin recursos. Estallaron la cantidad de gente que en los refugios, la cantidad de gente en pensiones, la cantidad de gente durmiendo en la calle, todo eso, porque ya en la calle no circulaba dinero, la gente que vivía de cuidacoches y de vender pequeñas cosas o en la feria ya no tenía esos recursos. Eso es sobre todo el trabajo informal que quedó paralizado. Die gelernte Krankenschwester spricht von einer Plandemie, einem Plan, an dessen Ende noch mehr Elend und Unterdrückung stehe. Die Volksküchen wurden vom Staat zwar nicht gefördert, aber wenigstens nicht behindert. Acá hemos seguido movilizándonos, porque ya te digo, nosotros no hicimos un solo día de cuarentena, ¿no? Acá. Y acá han habido 200 personas, 250 personas almorzando en esta olla, viniendo a la merienda, y bueno, y la hemos llevado con los cuidados lógicos de higiene que tiene que tener un espacio pobre, pero cuidado, como es y autónomo. Die Universität von Montevideo entwickelte zusammen mit dem Pasteur-Institut vor Ort ein eigenes Testkit, einen PCR und einen Schnelltest. Das ermöglichte ein massives, da billiges Testen. Leider werde nur nach Teilen des Genoms gesucht, aber nicht festgestellt, was technisch möglich wäre, ob diese infektiös sind, also ob eine Ansteckungsgefahr vorliege, sagt der Erfinder des Kits. Dazu müsste man sie isolieren und kultivieren. No, el virus no se cultiva en el Uruguay. La única manera para saber si es infectivo de forma científica sería cultivar al virus. Ahora, existen valores de CT que hablan de una replicación de forma significativa, una replicación fuerte, robusta, y ahí es infectivo. Pero la manera de ver si el virus es infectivo o no es únicamente haciendo el cultivo. Pero hoy en día, ni en Alemania ni en ningún lugar, a todos los pacientes se les hace el cultivo. No, eso no pasa. Y hoy Uruguay hace 120 test por cada persona positiva, lo cual es un índice muy importante. Está haciendo prácticamente un número de test por millón de habitantes. Estamos llegando a 90.000 test por millón de habitantes, 89.000 test por millón de habitantes. Estamos prácticamente en los niveles de los países que han hecho más test a nivel del mundo. Entonces, ¿qué fue lo otro que ayudó? Un sistema de salud fortalecido. Miguel Fernández Galiano war Vize-Gesundheitsminister der Frente Amplio, der Breiten Front. Nach 15 Jahren Regierung war sie abgewählt worden. Der neue Präsident Lacalle Pou von der Nationalen Partei trat sein Amt am 1. März an, also keine 2 Wochen vor Ausbruch der Pandemie. Er habe ein funktionierendes öffentliches Gesundheitssystem vorgefunden, das Produkt des Linksbündnisses. Dieser Hinweis fehle leider in der internationalen Berichterstattung. Se multiplicó por 4 el financiamiento de los servicios del Estado y se aumentó el gasto público en salud, siendo un gasto muy importante, superior al 6% del Producto Bruto Interno. Uruguay tiene un gasto global en salud del 9.5% de su Producto Bruto Interno y tiene una apuesta muy importante a desarrollar el primer nivel de atención, que fue muy importante, por ejemplo, para la pandemia, porque tiene puestos de salud. Hicimos un estudio donde justamente no hay ningún lugar del Uruguay donde una persona caminando en 1 hora no llega a un puesto de salud de primer nivel. Tiene una red asistencial muy amplia, extendida en todo el país, equipos multidisciplinarios de salud ubicados en todos los territorios. Die neue Regierung habe richtig reagiert, indem sie sofort die Grenzen schloss. So ließen sich Infektionsketten nachverfolgen. Ein weiterer Pluspunkt. Nur in den Städten an der brasilianischen Grenze kommt es zu Problemen. Tiene una densidad demográfica beneficiosa
para enfrentar una enfermedad transmisible de transmisión por vía aérea. Es un país que no es una isla, pero que es un país que tiene una frontera con Brasil de 1.100 kilómetros, pero que finalmente no deja de ser una frontera donde está la zona de Brasil de menor densidad demográfica y una zona de Brasil donde la pandemia, por esas mismas razones, no llegó con la fuerza muy grande. No así todo es donde más problemas tenemos, en la frontera con Brasil. La frontera con Argentina, país que se complicó finalmente, aunque tomó también buenas medidas, está unido por 3 puentes. O sea que de alguna manera el aislamiento con Argentina, si se cierra la frontera, es importante. En los primeros días se agotó el alcohol, se agotaron los guantes, es decir, muchísima gente empezó a tomar medidas de cuidado. Hubo una cosa muy particular que vi, que es en la zona del Paso Molino, una zona comercial donde uno va a comprar cosas baratas de todo tipo, como la salada, pero no un local sino un barrio. Todos esos comerciantes dejaron de vender lo que vendían y todos vendían tapabocas, alcohol en gel y guantes de látex. Hubo una reacción que aunque el gobierno no haya decretado la cuarentena y hable de libertad responsable, hubo una cuarentena de hecho muy brusca en los primeros tiempos, ¿no? Después se fue aflojando, por supuesto. Die Wochenzeitung Brecha hat Tradition. Ihre Vorgängerin war Marcha. Gemeint war nicht der Marsch durch die Institutionen, sondern der Marsch in die Revolution. Ende der 60er Jahre berichtete sie über die Revolte, über die waghalsigen Aktionen der Stadtguerilla Tupamaros und 1971 über die Gründung der Frente Amplio. Carlos Quijano, Mario Benedetti und Eduardo Galeano schrieben dort. 1973 kam der Militärputsch und Tausende landeten in den Folterkellern. Ein Jahr später wurde Marcha verboten. 1985 zogen sich die Generäle in ihre Kasernen zurück. Die Gefängnistore öffneten sich. Eine neue Zeit begann. Aus Revolutionären wurden Parlamentarier. Brecha wurde gegründet. 2005 gewann die Frente Amplio die Wahlen. Tabaré Vázquez und dann der ehemalige Tupamaro, Pepe Mujica, wurden Präsidenten. Sie betrieben Realpolitik und viele Anhänger wandten sich von ihr ab, auch wegen ihrer Umweltpolitik. In Montevideo sieht man überall Plakate, Uruguay Natur. Doch die Realität ist eine andere. Riesige Ländereien werden mit genmodifizierter Soja und Eukalyptus in Monokultur bepflanzt. Siempre ha sido cuestionado, ¿no? Por un lado y por el otro. Aquel rótulo que se nos instaló como estrategia para que vengan a visitarnos, aquel Uruguay país natural, o Uruguay natural, siempre sirvió como argumento para generar una crítica al modelo que se venía el modelo que venía y el modelo que fue instalándose con una firmeza increíble y con una casi inamovilidad, el modelo del agronegocio, y pensar que a partir de la soja transgénica, el maíz transgénico, el país iba a desarrollarse en detrimento, esto asociado también a la extensión gigantesca de la industria de la pulpa de celulosa con los campos plantados de eucaliptus. Der Ökoladen verkauft Gemüse und Obst, das ohne Pestizide und Kunstdünger angebaut und mit eigenen Technikern zertifiziert wird. Immerhin sind sich die Uruguayer der Gefahren der chemischen Landwirtschaft bewusst und die Supermärkte bieten Bioprodukte an. Siendo el Frente Amplio oposición, que coincidió justo con la llegada del primer evento transgénico, el Mono 810, el Frente Amplio como oposición hizo una interpelación durísima al entonces ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que era del Partido Colorado. El Frente Amplio en ese momento trabajó muchísimo con la sociedad civil y con las organizaciones. Se hizo una gran ronda de búsqueda de información, de trabajar para tener los argumentos y la claridad necesaria
para poder generar una discusión dentro de lo razonable. 2005 wurde die breite Front Regierung und verteidigte plötzlich die Gensoja vehement. Aquel interpelante se transformó en ministro y fue un gran promotor del continuismo en este modelo agroexportador del agronegocio. Was sagt dazu Ihr langjähriger Gesundheitsminister? El Frente Amplio, una fuerza que llegó al gobierno muy vinculada a los movimientos sociales, en el gobierno de alguna manera se distanció. Eso le pasa mucho a los gobiernos, y más cuando hay mayorías parlamentarias y 3 periodos de gobierno. Yo lo reconozco como una parte de la autocrítica y seguramente haya que transitar ese camino. El equilibrio entre desarrollo económico y ambiente es un equilibrio complejo. Im Bioladen zuckt man verbittert die Achseln. Die Frente hatte 15 Jahre Zeit und Geld für eine ökologische Wende. Nichts ist passiert. Und mit der neuen Regierung sei alles noch schlimmer geworden. En el último periodo lo que se hizo fue eso, ¿no? Se presentaron las bases para un proyecto de ley y para el desarrollo de un plan nacional de agroecología que contemplara una serie de cuestiones. Se presentó de manera bastante interesante e inteligente en ambas cámaras, obtuvo, previo a las últimas elecciones, obtuvo unanimidad en ambas cámaras. El gobierno de Lacalle, quien tiene que definir, aceptar el presupuesto, se redujo a el insignificante 0. Al día de hoy no habría presupuesto para trabajar en el Plan Nacional de Agroecología, por ende, difícilmente existiera un Plan Nacional de Agroecología. Ausgerechnet in Zeiten von Covid kürzte Präsident Lacalle-Pou die Fördermittel für eine gesunde Ernährung, die für unser Immunsystem so wichtig ist. Das spricht nicht für seine Glaubwürdigkeit, sich wirklich um die Gesundheit der Bürger zu sorgen. Ein Minuspunkt. Gonzalo Moratorio unterrichtet an der Universität von Montevideo und hat zusammen mit dem Pasteur-Institut ein Testkit entwickelt, einen eigenen PCR-Test. Patentgebühren wurden nicht fällig, so der Virologe. El PCR lo que se hace es, se detecta una región del genoma mediante una técnica de amplificación de este genoma y la utilización de un equipo que introduce cambios en la temperatura para que diferentes proteínas que son enzimas puedan amplificar esa secuencia genómica del virus. Por lo tanto requiere, por ejemplo, de un equipo costoso y tiene mayor sensibilidad. Ja, es sei richtig, dass der PCR-Test nur das Vorhandensein eines Teils des Virus feststelle. Also ja oder nein, 0 oder 1. Er gebe aber keine Auskunft über die Quantität des realen Virenvorkommens im Patienten, also ob das bei ihm nachgewiesene Virus aktiv, das heißt ansteckend sei. Dafür müssten die Proben kultiviert werden, was technisch möglich sei, aber in der Praxis nicht getan wird. Jedenfalls nicht im Regelfall. El PCR, si se quiere hacer para cuantificarlo, se puede cuantificar. Eso, desde mi perspectiva, no es del todo correcto. En este momento de la pandemia lo que necesitamos es detección. Es 0 o 1, blanco o negro, y no necesitamos cuantificar la carga viral. Pero el PCR en tiempo real puede ser empleado para cuantificar cuánto virus hay, cuánto genoma viral hay en un paciente si se le introduce una serie de modificaciones. Eso tiene que ver con el famoso CT, ¿no? Exacto, exacto. Ese, de alguna manera lo que nos da este famoso CT es un valor que nos dice si el virus es positivo, si el paciente es positivo o negativo. Cuanto menor CT, mayor positividad. ¿Y quién fija el valor? El valor del CT es fijado por la técnica en sí misma, y lo que nosotros fijamos como desarrolladores del kit es a partir de cuánto CT máximo
¿sí? El resultado es positivo. Por ejemplo, nosotros decimos que hasta un CT de 35 lo consideramos positivo, pero mayor a eso no lo es. Das heißt, jedes Land und jede Institution kann einen eigenen Grenzwert verwenden. Warum legt nicht die Weltgesundheitsorganisation diesen Wert fest, um Willkür und Abhängigkeit von der jeweiligen politischen Großwetterlage zu vermeiden? No. La OMS lo que puede fijar es, evaluando todos los kits que existen y desarrollos que existen, ¿sí? Lo que puede evaluar es decir, bueno, uniformicemos esto, normalicemos esto, y por lo tanto a más de tal valor de CT lo damos como negativo, y a menor CT lo damos como positivo. Pero eso quiere decir que a lo mejor en algunos países como Estados Unidos sí, hay un valor diferente. Puede haber, con los límites de detección del virus sí. CT steht für Zyklusschwelle und bezeichnet, einfach ausgedrückt, die Anzahl der im Labor vorgenommenen Vermehrungen der DNA-Teilchen, die der Test beim Aufspüren einer Gensequenz durchlaufen darf. Je mehr Versuche, desto unsicherer ist das Ergebnis. Dennoch sei diese PCR-Methode vom Standpunkt des Virologen aus sinnvoll, weil die so gewonnenen Informationen Rückschlüsse auf die Viruslast ermöglichen und somit die Forschung vorantreiben, sagt Moratorio. Aber ist dies auch vom medizinischen Standpunkt aus sinnvoll, da der PCR-Test ja weder die Krankheit noch die Ansteckungsgefahr nachweist? Auch juristisch werden die Maßnahmen gegen Covid mit der Existenz einer Seuche begründet. Und eine Seuche ist ansteckend. Dazu äußert sich der Virologe nicht, dies sei Sache der Politik. Ich selbst musste eine Woche nach meiner Ankunft in Montevideo einen zweiten PCR-Test vorlegen. Den habe ich gegen die Zahlung von umgerechnet 100 € an ein privates Labor auch erhalten. Gerne hätte ich diese Gebühr an ein Krankenhaus überwiesen, um das öffentliche Gesundheitssystem zu unterstützen und nicht an ein privates Unternehmen, das ein Nachweisverfahren benutzt, das mit öffentlichen Geldern entwickelt worden ist. A mí me hubiese gustado también. ¿Y por qué no se hizo? Hay que preguntarle a los tomadores de decisiones. Nosotros somos científicos, pero a mí me hubiese gustado también. In der Presse wurden Moratorio und sein Team hoch gelobt. Denn dank der eigenen Kits muss Uruguay nicht die teuren Tests importieren. Und die Regierung macht von den PCR-Tests ihre Reisebeschränkungen abhängig. Ohne diesen Test kommt niemand ins Land. Ein Uruguayer, der positiv getestet wurde, muss in die Quarantäne, sonst macht er sich strafbar, auch wenn er gar nicht krank und ansteckend ist. Die Virologen sind durchaus in der Lage, dies zu unterscheiden, indem sie die Proben kultivieren. Aber dafür bräuchten sie Forschungsmittel. El gobierno actual congeló los fondos para la ciencia, sí, de alguna manera los cortó. Es un poco irónico, ¿no? Contradictorio. ¿Qué piensa usted? Wie ich das finde? Die Politik scheint sich von dem, was die Wissenschaftler liefern, nur das herauszupicken, was ihnen und der Industrie gerade passt. Gerade in Zeiten der Pandemie müssten die Forschungen aber dringend vorangetrieben werden. Ein fetter Minuspunkt. Bis heute laufen die Uruguayer mit Maske herum, auch unter freiem Himmel. Nur mit Mund- und Nasenschutz kommt man in Supermärkte, Omnibusse, Banken und Restaurants. Am Eingang des Busbahnhofes wird jeder desinfiziert. Montevideo liegt am Meer, es windet stets und keine Fabriken verpesten die Luft. Doch selbst an der Rambla trägt man Maske. Die führenden Köpfe der linken Frente Amplio, wie Tabaré Vázquez, hatten die lasche Haltung von Präsident Lacalle Pou kritisiert und eine strenge Quarantäne verlangt. Es que me da la impresión de que no necesitaba forzar las cosas. Aunque Tabaré Vázquez al principio le reclamó al gobierno que decretara de cuarentena, pero realmente no parecía necesario decretarla, porque hicimos caso al principio, hasta que no nos cansamos, no hubo
ningún gesto de rechazo a las medidas sanitarias que el gobierno recomendaba. Alcanzaba con la recomendación para que la gente cumpliera los primeros meses. Ahora se está haciendo difícil. El 13 de marzo se identifican los primeros casos, inmediatamente se decreta la clausura de las clases, de las aulas, y al día siguiente el Poder Ejecutivo resuelve solicitarle a la Administración Nacional de Educación Pública, a las escuelas, que mantengan los comedores. In südamerikanischen Schulen erhalten die Kinder meist auch ein Mittagessen, für viele die einzige warme Mahlzeit, so Hector Florint. Er war Direktor einer Grundschule, Berater der Frente Amplio und immer Gewerkschafter. Zum Glück wurde in Uruguay eine monatelange Schließung der Schulen vermieden, wie im Nachbarland Argentinien, wo die Kinder ein komplettes Schuljahr verlieren. Früher wurden die Mahlzeiten gemeinsam zubereitet, auch aus pädagogischen Gründen. In der Pandemie wurde stattdessen abgepacktes Fastfood eingekauft. Los directores tienen que comprar en un comercio cercano comidas manufacturadas, empaquetadas, que permitan al padre ir a retirar el menú de su hijo y llevarlo a la casa, y el niño consumía en la casa. Los comedores se cerraron porque se entregaban viandas. Estas viandas eran considerablemente más caras que el sistema de alimentación tradicional en primaria y fueron solicitadas por un número mucho menor de comensales, es decir, pasamos de 240.000 comensales a 80.000, que es lo que todavía al día de hoy se siguen sirviendo. Estos fueron, yo diría, el primer mes y medio. Algunos servicios rurales habían empezado a reabrirse en la modalidad tradicional junto con la presencialidad de alumnos que a partir de las escuelas rurales a fines de abril y desde el 15 de junio en las escuelas urbanas retoman una presencialidad acotada. En Uruguay el sistema más común son 20 horas semanales, 5 días a la semana. Se pasa a 2 o 3 veces por semana de 3 horas y media cada día. Inzwischen arbeiten die Schulen fast wieder normal. Ein weiterer Pluspunkt. Auf der südlichen Halbkugel beginnt ja jetzt der Sommer. Natürlich habe ich mich um ein Interview mit der Regierung und der beratenden Expertengruppe bemüht. Aber ich erhielt keine Antwort. Einer der Experten schrieb mir dann, dass er nur mit Genehmigung des Präsidialamtes reden dürfe. Und die blieb aus. Offensichtlich redet Präsident Lacalle-Pou nur mit handverlesenen Journalisten. Eindeutig ein Minuspunkt. Ellos podían montar el show que querían, porque toda la información a través de la conferencia de prensa, y como desde el principio las preguntas, no todos podemos preguntar, y después los pocos medios que podíamos hacer preguntas difíciles, te podíamos preguntar una vez cada tanto. El resto eran preguntas complacientes de la televisión o los grandes medios. Eran los encargados de comunicaciones del gobierno que decían quién podía preguntar y quién no. Después los medios que éramos excluidos, empezamos a presionar para que nos dieran participación. Entonces hacían un sorteo, pero tú tenías que ir a la conferencia de prensa sin saber si ibas a poder preguntar o no. In den Interviews mit der ausländischen Presse hatte Lacalle-Pou den Verzicht auf den Lockdown mit seiner Freiheitsliebe und verfassungsrechtlichen Bedenken begründet. Doch mit dem gesetzlich verbrieften Recht auf Information nimmt er es in Zeiten der Pandemie nicht sehr ernst. Hoy, por ejemplo, la cifra de personas que la policía mata, estamos buscándola hace meses. Hay una ley, de acuerdo a la cual uno como periodista presenta un pedido de acceso a la información y se la tienen que dar, pero vencen los plazos sin que nos den los datos, hacemos nuevos pedidos, nos dan solo una parte de los datos, hacemos nuevos pedidos, todavía estamos esperando. Eso no pasaba antes. Lacalle-Pou nutzte die Gunst der Stunde, nämlich die durch die Pandemie hervorgerufene Panik, und legte fast zeitgleich ein Gesetz vor, das Privatisierungen erleichtert und Arbeitnehmerrechte einschränkt.
Ein weiterer Minuspunkt. Die Gewerkschaft der Bankangestellten bereitet dagegen eine Volksabstimmung vor. Im Moment verhandelt sie mit der Frente Amplio, ob sie sich der Kampagne anschließt, obwohl sie im Parlament für die meisten der 500 Artikel gestimmt hatte. A pesar de la pandemia y de la situación de emergencia social que se está viviendo en el Uruguay, donde hay una parte importante de la población que ha tenido que volver a comer en las ollas populares, que hemos tenido que salir los sindicatos y las fuerzas sociales a solventar, bueno, no se corrigió nada ese rumbo de plan de gobierno que tenían, y no solo no se corrigió, sino que se puso una ley que es un mecanismo previsto para situaciones puntuales y situaciones urgentes que el país tiene que afrontar. Bueno, la pandemia podría ser una, pero la ley no contiene nada que tenga que ver con la pandemia. En realidad estaba hecha antes de que la pandemia llegara al Uruguay. Y se utiliza ese mecanismo de urgente consideración imponiéndole al Parlamento plazos muy perentorios, 90 días para las dos cámaras de senadores y diputados, y se compromete a la sociedad a tener que aceptar una ley que fue discutida en condiciones muy desfavorables, en medio de una pandemia y en muy pocos días. Der Arzt Mario Cabrera gehört keiner Partei an, steht am ehesten der regierenden Nationalen Partei nahe. Er hat die Gruppe Ärzte für die Wahrheit gegründet, die international mit Kritikern der Corona-Maßnahmen vernetzt ist. Nos constituimos un grupo en principio de 6 médicos que seguimos como grupo coordinador en conjunto de varias disciplinas, jubilados y en actividad. Y la misión fundamental es informar a 2 niveles, a los colegas, porque son quienes van a ser consultados por la población cuando haya que tomar decisiones, por ejemplo, de la vacuna en cuanto le aconseja, y a la población general. Cabrera hat als langjähriger Gesundheitspolitiker alle Impfkampagnen unterstützt. Doch das, was derzeit als Heilmittel gegen das Killer-Virus propagiert wird, lehnt er ab. Dafür wird er in Uruguay nicht als Covidiot beschimpft, sondern von den Zeitungen um seine Meinung gefragt, zitiert und kritisiert. Andere Sichtweisen werden aber nicht unterdrückt. Auch das ist ein Pluspunkt für die uruguayische Kultur. La vacuna por varios motivos no se justifica. En primer lugar, porque el virus ya a febrero de este año habían 104 cepas. Quiere decir que había que conseguir una enorme cantidad de vacunas y revacunar con mucha frecuencia, porque si cambia una cepa en un país va a tener que volverse a vacunar con esa cepa y con la anterior no fue cubierta la eventualidad. Der uruguayische Weg in der Corona-Krise war in den ersten Monaten ohne Zweifel ein Erfolg. Im Oktober änderte die Regierung aber dann die Richtung. Warum? Das hätte ich sie gerne gefragt. Aber es kam ja keine Antwort. Seit Oktober ist immer mehr von Verboten statt von Empfehlungen die Rede. Begründet werden sie mit der Situation in der Grenzstadt Rivera. Viele Uruguayer überqueren zu Fuß die Grenze und kaufen billig auf der anderen Seite ein. Dort werden Schulen geschlossen, Militär eingesetzt. Noch ein Minuspunkt. Großen Raum in der Berichterstattung nimmt die zweite Welle der Covid-Erkrankungen in Europa ein. Acabar los seguros de paro y hay gente que termina en la calle. Porque se nota la crisis económica, se está empezando a vivir la crisis económica. Y aparte de eso sí hay un poco más de desobediencia respecto a las medidas, sobre todo, como dice el presidente, la barra joven, los gurises que quieren ir a las fiestas. Eso está siendo un problema, ¿no? El fin de semana pasado hubo una fiesta de 800 personas en el Rosedal del Prado que tuvieron que suspender. Ahora están recién aplicando medidas prohibitivas. Por ejemplo, cuando se hay una fiesta, primero le piden a la persona que organiza que termine la fiesta, y si la termina no pasa nada, pero si no hace caso, ahí sí se lo procesa. Se dio la indicación, la orden de que no se podía bajar a la playa, o que se dio orden de que algunos surfistas
tenían que salir del agua y eso no había mucho amparo legal, pero sin embargo se fue incorporando en las prácticas sociales este funcionamiento basado en el disciplinamiento, acrítico yo diría en muchos casos, toda la gestualidad de mantener la distancia, de no saludarse, de no besarse, que desde el punto de vista sanitario pueden ser explicables, están generando una estructura de comportamiento donde el distanciamiento creo que no es solamente físico. Hoy yo percibo que está habiendo también un distanciamiento en lo que hace a la interacción social, a lo común, a la confianza en el otro. Es decir, el prójimo, cuanto menos próximo, parecería que mejor. Enrique Viana war jahrelang Staatsanwalt, ein konservativer Mensch. Seiner Ernennung zum Generalstaatsanwalt stand entgegen, dass er sich öffentlich gegen Zellulosefabriken ausgesprochen hatte. Jetzt praktiziert er als Anwalt und arbeitet mit den Ärzten für die Wahrheit zusammen. La situación empezó siendo, está todo bajo control, hacemos recomendaciones, damos consejos a la población, a la ciudadanía. Se hizo mucho alarde de que la situación estaba bajo control, se hacían 1000 testeos por día y se anunciaba, se nos decía que había pocos casos y en la medida que eso fue transcurriendo de esa manera, no hubo mayores aprietes, por decirlo de alguna manera, o de exigencias. Siempre eran recomendaciones y consejos. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud Pública invocó una vieja ley de creación del Ministerio de Salud Pública que habla de que el Ministerio puede adoptar algún tipo de medidas para proteger a la población de eventuales epidemias, se habla en esa ley. Luego, en determinado momento, al mismo tiempo que se aumentaron los testeos, aumentaron los casos, lo cual parecía algo bastante lógico que iba a ocurrir. Y entonces empezaron a adoptar otro tipo de medidas, casi al mismo tiempo. Entre otras, ya esas recomendaciones, ya esos consejos, si bien seguían exponiéndose de esa manera como recomendaciones o consejos, iban acompañados a las personas se les hacía firmar una suerte de declaración jurada, si estaba en cuarentena porque se le había detectado la enfermedad. Y luego vino el paso subsiguiente. Si la persona desobedecía esa cuarentena, por la razón que fuere, bastaba que hubiera incumplido con esas obligaciones que de alguna manera había suscrito y había firmado para estar en una situación de delito penal, de desacato. Se empezó a aplicar el delito de desacato y los fiscales, con una orden de alguna manera que emanaba del propio gobierno, empezó a tomar ya decisiones de respuesta de justicia penal. Ya no es violó la cuarentena y se le aplica una multa a la persona, sino que violó una cuarentena y es sometido a la justicia penal, queda con un antecedente penal, en algunos casos incluso han sido sometidos a la justicia penal con prisión, lo cual es un paso todavía más exagerado. A eso se sumó la situación de las fiestas, de las reuniones y de ciertas reuniones y de ciertas fiestas, sobre todo de fiestas, que se las catalogaba de fiestas clandestinas porque los gobiernos municipales en especial en el país habían dicho que no se podían hacer fiestas, que no se autorizaba la realización de fiestas. Entonces, cuando aparecieron algunas fiestas clandestinas, también la respuesta fue similar. Un funcionario del Ministerio de Salud Pública, un funcionario del Ministerio de Interior, de la policía, se acercaban al lugar, le exigían a la persona que cerrara. En el mejor de los casos le advertían y le decían que suspendiera la fiesta, pero en algunos casos no alcanzaba con que suspendiera la fiesta o que se dispersara la gente, sino por el hecho de haber violado una disposición municipal que le impedía hacer ese tipo de reuniones, desacato, desobediencia, por lo tanto, aplicación de la normativa penal y otra vez personas sometidas, hasta hace unos pocos días, sometidas a la justicia penal. Allerdings seien vor dem Gesetz nicht alle gleich. Ein weiterer Minuspunkt. Pero cuando se hacen otro tipo de reuniones, por ejemplo, marchas gremiales, marchas por distinto tipo de exposiciones, como los temas de la diversidad, reuniones en partidos políticos, o homenajes a determinados partidos políticos, como ha ocurrido recientemente,
cuando, por ejemplo, se dan algún tipo de actividades culturales, en esos casos la policía no actúa. El gobierno no actúa, los fiscales no actúan, pero sí actúan cuando un conjunto de muchachos se ponen a tocar el tamboril en una plaza. El señor presidente de la República con muchos de funcionarios y particulares reuniéndose a comer un asado. Entonces yo digo, ¿cuál es la diferencia entre esa reunión del señor presidente de la República comiendo un asado con un conjunto de personas que obviamente no van a usar tapabocas, porque para comer no podemos usar tapabocas, hasta ahora no se ha inventado algo que nos permita comer usando tapabocas, y al mismo tiempo los muchachos que salen a tocar el tamboril en la noche, a esos intentamos, porque ha sido bastante complicada la cosa, porque la gente no soporta algunas restricciones. Die einst linke Frente Amplio versucht, die Proteste unter Kontrolle zu bekommen. Aber es gelingt ihr kaum. Nach 15 Jahren Regierung haben viele Aktivisten ihre Reihen verlassen und sich der sozialen Bewegung angeschlossen. Irma Leites war früher bei den Tupamaros, hat über 12 Jahre im Gefängnis gesessen. Sie hat, schon vor Corona, gegenüber des Parlaments eine Volksküche aufgebaut. Desde que se declaró el tema del 13 de marzo acá, el confinamiento obligatorio prácticamente para la gente, más allá de que no dijeron que era obligatorio, la gente se metió para adentro, los sindicatos cerraron, los gremios cerraron, y esta casa dio refugio a muchas luchas durante todo este tiempo. Empezamos el 26 de marzo con la olla todos los días y hasta hace 2 semanas atrás teníamos de lunes a viernes y domingo merienda. Todo autogestionado, con distintos grupos, con vecinos que se arriman y te traen 1 kilo de harina, 1 kilo de arroz, con una red del mercado, Redalco, que es una organización que recoge lo que se tira, que es mucha cosa utilizable, reutilizable, y reparten las ollas, miles a miles de ollas le repartieron, así que bueno, estamos en eso todavía, ¿no? Ahora tenemos 3 días a la semana actividades. Im Fernsehen gibt der Präsident seine Entscheidungen bekannt. Von Empfehlungen ist seit Oktober, wie gesagt, wenig zu hören. Zwar gäbe es nur wenige neue Fälle, aber die Lage an der brasilianischen Grenze sei unübersichtlich. Immer häufiger greifen Soldaten bei Anti-Corona-Einsätzen ein. Und jetzt auch noch das. Die Grenzen sollen weiter geschlossen bleiben. Nur Uruguayer und Inhaber des uruguayischen Personaldokumentes sollen einreisen dürfen. Nicht einmal Argentinier, von denen viele in Uruguay nicht nur ein Bankkonto, sondern auch eine Villa am Strand in Punta del Este besitzen. Diese Entscheidung hat die Uruguayer gespalten. Leute mit festen Einkünften und hohen Pensionen haben sie gut geheißen. Aber das Land lebt vom Tourismus. Zehntausende verdingen sich in den Badeorten im Januar und Februar als Kellner und Zimmermädchen. Bleiben die Grenzen zu, drohen Hotelketten, Fluglinien und Reiseveranstaltern der Konkurs. La economía uruguaya del turismo es fundamental y ha sido cada vez más importante, al punto que creo que, si no me equivoco, no quiero mentir, pero yo creo que tanto en 2018 como en 2019 entró más dinero por turismo que por exportación de carne, que es la tradicional base de la economía uruguaya. In den ersten Monaten der Corona-Krise wollten viele Argentinier nach Uruguay flüchten, hieß es in der Presse. Von Tausenden war die Rede. Eigentlich ist Uruguay an Einwanderung interessiert. Zu viele junge Menschen verlassen das Land. Und die Argentinier, die im Sommer Punta del Este bevölkern, sind zahlungskräftig. Sehr zahlungskräftig, denn Uruguay ist teuer. Doch die uruguayischen Behörden waren jetzt alles andere als begeistert, stellten Bedingungen und schlossen eben die Grenzen. Punta del Este liegt 2 Autostunden von Montevideo entfernt. Normalerweise wäre um diese Zeit hier alles voll. Es ist Ende Oktober, Wochenende, bestes Frühsommerwetter. Doch im Busbahnhof herrscht gähnende Leere. Die Restaurants sind halb leer. Die Schauspielerin Claudia Finkel hat schon vor Jahren Buenos Aires verlassen. Hace 3 años que vivo acá. Sí, realmente fue un lugar maravilloso donde junto al mar
Porque ella dice, ¿por qué viniste a Uruguay, no? O a Punta del Este. Digo, por el mar. A mí me trajo el mar. Y últimamente, desde abril, marzo, vinieron muchos compatriotas tuyas, ¿no? Sí, bueno, primero que no salíamos. En esa época, abril mucho no podíamos salir a la calle. Estábamos como con cuarentena, pero salíamos un poco, pero no podíamos salir mucho. Es decir, yo por lo menos en abril no salí, pero sí, se vinieron muchos argentinos ahora, hace unos 2 meses atrás, 3 meses. En esta época, hace un mes atrás, se llenó de argentinos, porque venía un barco de buquebús todos los viernes acá a Punta del Este. Vienen gente que ya tienen residencia. Sí, viene gente que ya tiene residencia a Punta del Este, sí. Porque si no, sin residencia no pueden venir. No, sin residencia no puedes entrar. Quieren libertad. Esa es la palabra que te dicen, la libertad. Yo tengo una chica que ella decía, yo quiero ser libre, quiero la libertad. Porque imagínate 7 meses encerrados. Bueno, yo te digo por mi hijo que vive allá. Mi hijo vive allá y yo hace 7 meses que no lo veo. Así que buscan la libertad, eso creo que buscan. Qué triste, ¿no? Pero ¿de qué viven acá? ¿De qué viven los argentinos acá? Y algunos ya tienen negocios. Por ejemplo, el otro día me encontré con un argentino que ya tenía un negocio acá. Algunos ya tienen cosas y algunos ya tienen la vida resuelta. O muchos jubilados. Y mucha gente joven con chicos se viene. Pero es una capa de bastante poder adquisitivo, porque si ganas una buena jubilación en Argentina, acá no te vende nada. No, olvídate. No, olvídalo. No. Es la gente que siempre vino a Punta del Este, que tiene departamentos en Punta del Este. Ob Präsident Lacaille Pou die Einreisesperre für Touristen durchhalten kann, ist fraglich. Seine anfänglichen Sympathiewerte sind deutlich gefallen. Ihm halten noch die Stange, die regelmäßig versorgt sind: Beamte, Politiker und die Reichen. Nicht zu vergessen die Alten, die, vielleicht aus purem Neid, meint Rechtsanwalt Viana, den jungen und sexuell aktiven Menschen Abstandsregeln verordnen wollen. No podemos vivir encerrados en nuestras casas. La gente tiene que salir a trabajar para darle comer a su familia. La gente tiene que seguir viviendo en sociedad. La gente tiene que tener relaciones, desde las relaciones sexuales hasta las relaciones filiales de padres a hijos, de amigos. Hemos vivido siempre en una sociedad de riesgo, siempre. Desde que el hombre empieza a evolucionar o teóricamente evolucionar, ha vivido con constantes riesgos. Kritische Geister wie er wären früher bei der Linken gelandet. Heute sind sie irgendwo rechts von der Mitte angesiedelt. No creo mucho en las izquierdas y derechas, pero digo, más allá de eso, la izquierda era la que antes pedía el lockdown. Ahora, de hecho, está operando como lockdown. La izquierda no va a protestar. Históricamente la protesta la expresó la izquierda, el Frente Amplio, que era oposición, ¿no? Desde antes de 1971, cuando todavía no existía, cuando eran partidos sueltos de izquierda, después de 1971 hasta 2005, todo el deseo juvenil de protesta y de cambio se expresaba a través de la izquierda. Ahora, 15 años de gobierno frente amplista dejaron a toda una generación con la idea de que el poder era la izquierda, el poder era el Frente Amplio. Por lo tanto, empezaron a buscar la expresión de su identidad disruptiva en otros lados. Y aparecieron personajes que mezclan, y lo ha capitalizado sobre todo Cabildo Abierto, que es un partido de raíces militares y de ultraderecha, ¿no? Pero que tiene ese coqueteo, ¿no? Cabildo Abierto, por ejemplo, tiene un proyecto de ley para impedir seguir forestando. Bueno, por ejemplo, una de las movimientos
que combatió el Frente Amplio fue el ambientalismo en un momento que el Frente Amplio trató de introducir la minería a cielo abierto en Uruguay. Proyecto que finalmente se cayó por razones económicas, porque el hierro cayó de precio, entonces la empresa que quería hacerlo se retiró. Pero en ese momento se formó un movimiento ambientalista poderoso, con marchas grandes, que empezó a ver en el frente el problema. La izquierda institucional no es izquierda, es un sector más conservador y un sector socialdemócrata. La socialdemocracia acá en este país se volcó a una conciliación de clase total, ¿no? Digo, porque más allá de que pidieron medidas más restrictivas todavía cuando se declaró la pandemia, nosotros entendemos que eso, si ellos hubieran estado en el gobierno, posiblemente hubieran hecho eso, ¿no? Yo creo que este gobierno la ha ido llevando para evitar como un estallido también, ¿no?